¿No te sentís satisfecho con la vida? A menudo sentís un vacío existencial, angustia, miedo, ansiedad. ¿Ves problemas en lugar de oportunidades? ¿Te afecta mucho y de forma negativa todo lo que sucede, sintiéndote pesimista e impotente? Entonces quédate escuchando este podcast, porque puede que te sientas identificada, empatices, te enojes, te alegres y encuentres una manera para atravesar eso que estás viviendo. Porque no estás solo, no estás sola. Todos pasamos por esto. Algunos días más, otros menos, pero todos sabemos cómo se siente. Somos humanos. Y esto es parte de la naturaleza de la humanidad. Hola amigos, hola amigas, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a otro episodio de Sadhana, Despertando tu Propósito. Hace 2 semanas que no grabo y es que estuve enferma. Esta vez me tocó y no pude con mis yuyos y tecitos de siempre. No quedó otra que ir a urgencias y tomar antibióticos. Recuperándome ahora de a poco, con mucha paciencia, amor, energía en la curación. Y quería hablar de este tema, hablar de si somos quien queremos ser, cómo hacer para ser quien queremos ser, ya que hace un tiempo me planteé si yo era como quería ser. No había hecho la pregunta formalmente, no la había escrito o charlado con un profesional, sino que la había figurado solo en mi mente, en uno de mis tantos momentos de contemplación y meditación. Suelo meditar mucho con intención de llevar a cabo un autoconocimiento, una autoobservancia, ver cómo soy. Y gracias a esto pude descubrir que yo era de una forma que no admitía ser. Es decir, no admitía que yo era así, que tenía ese tipo de conductas, que tenía ese tipo de pensamientos. Y surgió en mí la duda. ¿Cómo puede ser que haya estado tanto tiempo siendo como no quería ser y no teniendo conciencia de esto? ¿Cómo puede ser que todo ese accionar era porque yo estaba haciendo de una manera que no quería hacer? Y me di cuenta que muy pocas veces nos preguntamos esto. No soy la única a la que le pasa esto de no ser quien queremos ser. Y hubo algo clave que me dio cuenta de esto. Y esto me sucedió hace 1 año trabajando. Estaba de camarera y en atención al público en una pizzería. Turno a mediodía, muy tranquilo, no había nadie comiendo, la terraza estaba libre. Y nos pusimos a charlar con mi compañero de trabajo, que era el pizzero, el cocinero. Reflexionando sobre la vida con él y las vivencias, me dijo una frase clave en mi comprensión de la humanidad y de mi propia humanidad, que fue: no estoy ni cerca de la persona que quisiera ser. Yo me frené un momento y le digo: perdón, ¿me repetís? Sí, me dijo, no estoy ni cerca de quien quisiera ser. Y esta reflexión surgió porque él me veía a mí siendo con los clientes y veía que yo era muy paciente, muy tolerante, practicaba mucho la aceptación. Antes no era tan así, últimamente la verdad, y gracias a trabajar en atención al cliente, trabajar enfrentando personas con demandas, con necesidades, aprendí mucho a ejercer la tolerancia, la aceptación y siempre poner la otra mejilla. Y él veía estas actitudes mías para con los clientes y se comparaba. Y al compararse se daba cuenta de que él no era así como era yo, que si estuviese en mi lugar ya habría mandado a freír churros a más de un cliente, pero que en su interior él deseaba ser más tolerante, más aceptativo, más paciente. Y me di cuenta de que muy pocas veces le preguntamos a las personas que nos rodean si son quienes quieren ser. No es una charla normal entre amigos preguntarle: che, ¿y vos quién sos? ¿Y querés ser de alguna manera que no sos? ¿Sos como querés ser? No es una pregunta que solamos tener en nuestras conversaciones habituales, sobre todo cuando nos juntamos en grupo. Quizás sí es una pregunta que puede surgir en una charla medio íntima entre 2 personas, entre 3 como mucho, que tengan mucha confianza, pero no es una pregunta muy normal, muy usual, ¿sí? Y es una pregunta que puede abrir paso a una reflexión bastante profunda
que no siempre estamos preparados para reflexionar este tipo de cuestiones, ni con todo el mundo, ni a toda hora. La realidad es que es una pregunta que puede hundir muy profundo en nuestra personalidad, en nuestro ser, e incluso mostrar cosas a las que no estamos preparados de ver o cuestiones que no estamos preparados para reflexionar. Pero es una pregunta muy interesante, es un buen punto de partida, sobre todo cuando no nos sentimos satisfechos con la vida. Cuando vemos problemas en lugar de ver oportunidades. Cuando entramos en crisis con mucha facilidad. Cuando nos afecta mucho y de forma muy negativa todo lo que sucede a nuestro alrededor. En general nos quejamos del sufrimiento y lo vemos como algo que, si pudiéramos, lo suspenderíamos. Mucho de lo que pasa en el día a día implica un sufrimiento, una queja, y a veces nos hacemos conscientes de que estamos quejándonos de cosas que son un poco superfluas solo cuando alguien nos lo hace notar. Quizás nos estamos quejando de que la comida está fría y una persona al lado nuestro nos dice: deja de quejarte, anda a calentarla, o bancátela, que está fría la comida, no pasa nada. ¿Hay solución? Sí. ¿Por qué ves un problema en algo que es tan simple como que la comida de pronto esté fría? Quizá hay algo dentro que no estamos atendiendo, o quizá somos quejosos, tenemos una personalidad quejosa, y si alguien nos diera a elegir, ¿querés ser quejoso o no querés ser quejoso? Quizá eligiéramos no ser quejosos, y lo somos sin dar un espacio a la posibilidad de dejar de serlo. Entonces, muchas veces vivimos en la ignorancia de que aquello por lo cual nos quejamos, por ejemplo, sea efectivamente algo digno de la energía de la queja. Es decir, que muchas veces somos de maneras que no querríamos ser, siendo inconscientes de la energía que demanda esa manera de ser. Y creemos que cambiar nos va a llevar un montón de energía, ignorando que ser de esa manera también consume muchísima energía vital. Todo consume energía, la vida pura es energía. Estar despiertos implica energía. Necesitamos energía para estar despiertos. Para estar hablando en este momento necesito energía. Para tener la intención de grabar un podcast necesito energía. ¿De dónde saco la energía? De las ganas, de la motivación, de la intención, de la pulsión vital. De hacer lo que me gusta. De tener un propósito a través de lo que hago. ¿Cuál es el propósito de este podcast? Acompañar a personas para que puedan encontrar un camino que los guíe hacia donde quieren ir. Sea lo que sea. Entonces, todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por algún motivo o razón, considerando nuestro libre albedrío, o supuesto libre albedrío. Hay quienes creen que hay libre albedrío, hay quienes creen que no. Pero cada vez que hacemos algo, lo podemos hacer porque otros lo hacen, porque queremos, porque podemos, porque debemos, porque no nos queda otra. Ya sea por necesidad, por obligación, por placer, porque es lo que hay que hacer. El libre albedrío es el que permite que decidamos. Todo lo decidimos, todo implica movimiento y gasto de energía. Incluso implica una decisión elegir no hacer. Si yo elijo no hacer, estoy decidiendo no hacer. Pero estoy decidiendo. Puedo elegir hacer o no hacer. Ambas decisiones implican una decisión, implican tomar una decisión al respecto. El verbo ser es inherente a todo ser vivo. Todos somos. Un humano posee un sistema nervioso organizado en somático y autónomo. Algunas personas que sean estudiosas de las ciencias biológicas sabrán de lo que estoy hablando. Voy a hacer una breve descripción para comprender que la parte somática integra la percepción de estímulos y las respuestas en base a esos estímulos. Esos estímulos pueden ser externos o internos. Internos pueden ser mentales, como un pensamiento, o una necesidad de satisfacer, algo que quiero satisfacer, como alimentarme o evacuar la vejiga o evacuar el recto, no sé, ¿sí? Y la parte autónoma se encarga de funciones de las cuales no somos conscientes, ni podemos regular de forma directa, como cambiar la frecuencia de los latidos del corazón, o dilatar los bronquios, o aumentar la fuerza con la cual se contraen las paredes del corazón.
o achicar el diámetro de las arterias, o liberar hormonas a la circulación. La mayoría de los procesos orgánicos suceden según la condición en la que se encuentren los órganos, y su desempeño podrá ser regulado según sea necesario por las señales internas que serán interpretadas por centros neurológicos superiores principales, respondiendo adecuadamente para que se pueda mantener la vida, para ajustar las constantes como sea necesario. Si de pronto necesito más bombeo de sangre porque tengo que empezar a correr, y bueno, hay que ajustar el bombeo del corazón, punto. Esto nosotros no lo elegimos, eso lo controla un sistema nervioso autónomo. Podemos influir de manera consciente en estos procesos, pero no puedo pedirle al corazón que deje de latir ni al riñón que deje de filtrar sangre. No puedo pedirle a la piel que deje de mandar la información de lo que estoy tocando, volviendo a la parte somática. Yo toco algo y para interpretarlo no tengo que pedirle al cerebro que lo interprete. Sí puedo utilizar mi memoria, mis recuerdos, mis conocimientos previos para darme cuenta a qué corresponde eso que estoy tocando. Lo mismo pasa con el dolor, la temperatura, las vibraciones, lo que huelo, lo que veo, lo que saboreo, lo que escucho. Todo lo que sucede es interpretado por mi cerebro. Y para que llegue a mi cerebro, entra a través de los órganos de los sentidos. Una vez la información alcanza al cerebro, la capacidad de interpretar lo que veo, reconocerlo si es que ya lo he visto, darme cuenta de su naturaleza, sospechar si implica un peligro o cualquier acción relativa a lo que percibo del ambiente, puede ser distinto en cada persona, porque cada uno interpreta distinto, aunque hay algunos conceptos o algunas cuestiones que ya están predeterminadas. Si yo veo una botella de agua, en mi cerebro figuro que es una botella de agua, y la mayoría de las personas en el mundo van a ver una botella de agua y entender que están viendo una botella de agua, excepto una persona que jamás en su vida haya visto una botella de agua. Ahora, las respuestas ante los estímulos del medio son mucho más variables y dependen de lo aprendido. Podemos reaccionar siempre de la misma manera ante un estímulo porque aprendimos que esa es la manera. Puede ser un estímulo visual, por ejemplo, que nos genere rechazo. Hay personas que les genera rechazo ver a alguien durmiendo en la calle, o ver un indigente, como se le llama, un homeless, ¿no? Mucha gente experimenta rechazo, se cruzan de vereda, le pasan lejos, porque en su mente se figuró que tienen olor a sucio, entonces no quieren ni olerlo, se cruzan de vereda. Hay personas que se asustan cuando ven a un perro, porque una vez un perro los mordió, entonces su mente generó una respuesta inmediata de que los perros son una amenaza. Cada vez que veo a un perro, me cruzo de calle. Hay personas que cada vez que ven un anuncio de Navidad se ponen contentas. O un anuncio de Coca-Cola. Despertar felicidad. Me pongo contento. Me dan ganas de tomarme una Coca-Cola. Entonces, las respuestas se pueden hacer predeterminadas en cada persona, incluso ante situaciones de la vida cotidiana. Hay parejas que siempre tienen las mismas peleas de principio a fin, porque ambas partes tienen la misma manera de responder y actuar frente a lo que está pasando. Ahora, si la pelea se repite incansablemente, ¿hay evolución o hay repetición? ¿La repetición lleva a la evolución o al refuerzo de una conducta? Si la repetición refuerza una conducta, enseñó un patrón. Y si ese patrón no es saludable, no tendríamos por qué repetirlo. Entonces, ¿por qué los repetimos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué soy de una manera que no quiero ser? ¿Por qué me suceden cosas que no quiero que me sucedan? ¿Por qué me dirijo a las personas como me dirijo si no quiero ser así? ¿Por qué insulté si en realidad no me gusta insultar? A veces la respuesta es lo que me dijo mi compañero de trabajo. Simplemente no soy lo que quiero ser, no soy quien quiero ser. Y de ahí salen muchas divergentes. No hago como quisiera hacer, no siento como quisiera sentir, no digo o pienso lo que quisiera verdaderamente decir o pensar. ¿Qué de todo esto es modificable? ¿Qué aspectos de nuestra personalidad o nuestra manera de ser persona podemos modificar auténticamente para poder alcanzar el modo de ser que pretendemos? Y la realidad es que todo es posible.
podemos cambiar la manera en la que respondemos e incluso podemos acostumbrarnos a pensar distinto, a cambiar el modo en el que pensamos, la manera en la que nos vinculamos. Y acá hago una pequeña aclaración porque estamos tocando una fibra muy sensible para muchos, que es la personalidad. No te metas con mi forma de ser. Mi personalidad es esta. Ya soy así. Muchas personas se rehúsan a cambiar con la razón de que ya son así. Y no voy a cambiar. Y obviamente el ego de ser quienes somos y reconocernos como ese que somos puede ser el responsable de no querer cambiar. Nosotros podemos no querer cambiar y estamos en todo nuestro derecho a ser como querramos ser, o ser como nos sale, o como nos tocó, o como me hicieron. Soy como me hicieron. Entonces, independientemente de si somos o no como queremos ser, podemos cambiar. Si queremos, si somos de una manera y estamos bien así, bueno, sigamos siendo así. Tenga las consecuencias que tenga ser así. Si estamos de acuerdo con la persona que somos, si nos hacemos la pregunta, ¿quién soy? ¿Soy quien quiero ser? Y la respuesta es sí, completamente, bienvenido. No importa cómo sea nuestra vida, no importa si sufrimos o no sufrimos, si nos quejamos o no nos quejamos. La cuestión es que estemos verdaderamente siendo quienes queremos ser. Pero si no somos quien queremos ser, vamos a vivir la vida constantemente con trabas, con obstáculos, con sufrimiento del feo, del pesimista, del que nos hace sentir que la vida no tiene sentido, del que nos hace sentir que la vida es simplemente una repetición de días y que se termine pronto. Y quizá no queremos ser así. Quizás sí queremos ser así y está bien que así sea. Ahora, si no queremos ser así, si no queremos que todo eso nos suceda, ¿por qué no intervenimos? Y muchas veces no intervenimos porque las personas que nos rodean notan estos cambios y dependiendo de cómo nos quieren y qué vínculo desarrollamos con esas personas, pueden no estar de acuerdo con esos cambios. Si yo soy una persona que siempre grita y hace chistes groseros y cumplo el rol de bufón en mi grupo de amigos, puede que si un día decido ser más calma, más gentil, me vean cambiada e incluso deje de cumplir el rol que cumplo en mi grupo. Yo me acuerdo de una amiga que en el grupo era la enojona. Y ella siempre se volvía el centro de la atención cuando sucedía algo que la hacía enojar. Y había dos amigos particularmente del grupo que la hacían reforzar este enojo. Que ella era la gruñona, la enojona, el Grinch y un montón de adjetivos. Esto a ella la enojaba más. Pero se generaba una especie de acting en donde ella se enojaba y los chicos la pinchaban para que se enoje más. Obviamente esto duró un buen tiempo, se sostuvo, cumpliendo ella ese rol y los chicos el rol de enfurecerla más, hasta que se le hizo insostenible. Obviamente se nos hace insostenible ser siempre los gruñones de nuestro grupo. Puede ser algo que simplemente es un chiste y no influenciarnos, o puede ser algo que nos parta el alma a la mitad, que nos duela habernos convertido en los gruñones de nuestro grupo. Porque quizá éramos personas súper contentas, súper alegres, que siempre estaban gozando la vida, alegrándose por la vida. Y por una serie de eventos que fueron sucediendo, me fui convirtiendo en el gruñón. Quizá tuve un par de semanas difíciles y eso generó un personaje en mi grupo de amigos, me convertí en la gruñona y a partir de ahora siempre soy la gruñona y mis amigos me tienen como tal. Así como hay amigos en el grupo que son los tontos, los bardeados, los que siempre los toman para hacer chistes y quizá ese amigo necesita cumplir ese rol porque cuando al ego lo sacamos de ese rol, aunque el rol sea una miércoles para la persona, aunque a la persona no la haga sentir bien ese rol, porque todo el mundo se ríe de mí, porque soy el tonto, porque soy el que siempre le pasan cosas malas o cosas graciosas, salir de ese rol es muy difícil, porque me dieron una personalidad, me dieron un lugar en el mundo. Han habido personas desplazadas de sus respectivos grupos después de haber cambiado. Y el tema grupos es un tema delicado para la personalidad y en los cambios de personalidad, ya que muchas personas no cambian para no dejar de pertenecer. Yo particularmente lo viví muy tranquila porque en mi grupo de amigos nunca resalté.
En vez de ser la que hacía reír, era la que se reía de los chistes de los demás. No era la que contaba anécdotas, sino era la que escuchaba y aprendía las anécdotas de los demás, porque siempre fui una persona bastante guardadita, muy correcta, educada por la senda de la cristiandad. Entonces, claro, mis anécdotas siempre eran anécdotas muy simples, muy tontas, entre comillas, y las de mis amigos eran las osadas, las divertidas. Entonces, para mí cambiar fue fácil. Nunca fui la que más bebía, pues mis amigos son bastante bebedores, así que dejar de beber tanto alcohol quizá generó un poco de rechazo, como mucho, pero yo iba y me compraba mi gaseosa o mi agua con gas y la bebía acompañando a mis amigos sin decir nada de que ellos seguían bebiendo un montón, porque era una elección mía personal. Lo mismo cuando empecé a comer menos carne. Empecé a hacer mis bifecitos de seitán en la misma parrilla que mis amigos hacían la carne y como mucho inspiraba la curiosidad o la pregunta, alguno que otro me ha rechazado y me ha dicho, salí de acá con tu veganismo, salí de acá con tu vegetarianismo, bla, 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 pero yo seguí ahí, yo seguí yendo, aunque esos comentarios podrían haberme generado un rechazo de decir, no quiero seguir viendo a este grupo de amigos. Algunos de mis amigos coincidieron en tiempo y espacio en que salieron a relucir esa personalidad quizá más de cuidarse, de atender a la salud o incluso de hacer más deporte, y generamos entornos recreativos. Empezamos a proponer salidas en bicicleta, por ejemplo, en lugar de juntadas en casas. Agarrábamos la bicicleta y nos íbamos de Lanús a San Telmo. Nos comíamos nuestra pizza, nos tomábamos nuestra birra, pero después de hacer 10 kilómetros en bicicleta. Y ese fue un buen plan que permitió al grupo seguir unido y acompañar los cambios de personalidad que quiso hacer cada uno, que justo coincidimos, como decía antes, en tiempo y espacio varios, y pudimos mantenernos unidos y continuar como un pequeño grupo, pero con otro tipo de costumbres, que desde nuestra perspectiva eran un poco más saludables, que juntarnos en la misma casa siempre a tomar cerveza y comer, a salir a andar en bicicleta, conocer más gente, salir a un bar, salir a San Telmo, ir a Olivos en bicicleta. Bueno, actividades en grupo también, pero distintas a lo que solíamos hacer. ¿Y cómo influye en los demás este cambio que iniciamos? A veces puede generar cambios en el resto. A veces no influye para nada, y ese que pretende el cambio sale a buscar otros sitios para compartir, incluso si se siente rechazado, más aún. Pero otras veces, el que uno elija un quehacer distinto afecta a todo el resto. Puede inspirar. Por mi parte, escribir es de mis actividades favoritas, pero toma mucho más sentido cuando comunico lo que escribo. Por lo que me paré ante la que era y me pregunté, ¿cómo hago para ser como quiero ser a través de lo que me gusta hacer? Me gusta escribir, pero me gusta ser comunicativa, me gusta acompañar, me gusta ayudar, me gusta cuidar el camino del resto en su propio camino en búsqueda de lo que quieren hacer o de su propósito de vida. Entonces me tuve que parar ante mí misma y preguntarme, ¿soy como quiero ser? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Qué herramientas tengo para comunicar esto que pienso? Y me propuse grabar los podcasts. Empecé a grabar los podcasts porque dije, si yo grabo lo que pienso y reflexiono, lo comparto, quizá pueda cumplir con mi intención, que es ayudar al resto, acompañar a las personas. Porque así como yo a través de podcasts, de libros, de lecturas, de escuchas, de videos, logré ir moldeando mi vida y llevándola en una dirección que yo quería, bueno, quizás yo haciendo esto mismo que otros hicieron por la humanidad, puedo lograr influir, inspirar a otras personas. Entonces eso es parte del cambiar el ser, es parte de cambiar el día a día. Porque para poder grabar esto, yo escribo muchísimo, reflexiono muchísimo acerca de un tema en particular, lo vuelco en palabras y luego trato de darle una forma. Entonces es parte del ser. Yo, por ejemplo, era muy egoísta con el conocimiento. Cuando era más joven, aquello que encontraba, no quería compartirlo. Quizá encontraba un resumen o una idea muy buena y no quería que nadie me las robe, como si fuera mío. Pero si siquiera eran ideas mías, bueno, no importa, yo
Creía que no lo tenía que compartir, que me lo tenía que guardar, porque no quería que nadie me robe eso que había hallado o encontrado. Mis disculpas al mundo del conocimiento por haber sido tan avara. Era así. Decidí dejar de ser así. Hacer estos podcasts es parte de mi intención de cambio para poder comunicar y compartir conocimiento. Y es hoy, justamente con este podcast, que les traigo un método que para mí fue esencial para ir del ser que somos al ser que queremos ser. Y en este momento tienen que ir a agarrar un papel y una lapicera o un lápiz. Pongan pausa, vayan a buscar el papel y la lapicera. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a dibujar 2 personitas, separadas como por 5 o 7 centímetros una de cada una. La personita la podemos hacer como queramos. Queremos hacerla semejante a la forma humana, la hacemos. Queremos hacerla cabezona, tipo hombre palo, lo podemos hacer. Dibujar siempre es bueno para la salud mental. A la personita de la izquierda le vamos a poner el título de Yo hoy. O Yo al despertar. Si lo van a hacer de tarde-noche, yo hoy. Si lo van a hacer de mañana, yo al despertar. A la personita de la derecha vamos a ponerle el título de yo mañana. O si lo van a hacer durante el día, yo al acostarme. Es decir, las 2 personitas son yo hoy, yo mañana, o yo al despertar, yo al acostarme. Y en esos 5 o 7 centímetros que dejamos entre medio, vamos a poner el transcurso del día o la reflexión de la noche. Vamos a dibujar 4 flechas. Estas 4 flechas van a ir desde la personita del hoy a la personita del mañana. Pueden ver la imagen en el link de YouTube o en la miniatura del podcast, que la dejé dibujada, como para que se den una idea de cómo es. Y esas 4 flechas van a estar acompañando un verbo, una acción, conjugado en primera persona. Los 4 verbos van a ser pienso, siento, hago y digo. El ser implica varias de estas acciones, indisolubles al ser, al estar conscientes. En qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo, qué estoy haciendo, qué digo, cómo me dirijo a los demás, qué palabras uso para dirigirme a los demás. Si quisiéramos definir a la conciencia, es la que controla estos 4 verbos. Si bien el pensamiento y los sentimientos no son siempre elegibles, sí podemos decidir a qué pensamientos prestar la atención o cómo nos paramos frente a lo que sentimos. Hay personas que creen que el control de lo que pensamos y sentimos no es adecuado o que genera represiones a futuro que van a tener consecuencias negativas en el ser. Pero es gracias a la conciencia que podemos moldear las maneras en las que interpretamos la realidad y nos vinculamos con el resto. Y estos 4 verbos pueden ser dirigidos hacia mí o hacia el mundo. Puedo hacerme consciente de lo que pienso de mí, de cómo me siento conmigo misma, qué me digo y qué hago por mí. Así también puedo hacerme consciente de lo que pienso de los demás, lo que siento por los demás, cómo me dirijo a las personas que me rodean y qué hago con ellas. Si bien la mayoría de las personas utilizamos nuestra conciencia como una suerte de auditora o monitora que va revisando si estamos siendo como queremos ser, muchos optan por elegir lo que fluye. Eso que fluye por naturaleza, sin dedicar especial atención a si esa es la respuesta que quisiéramos dar o no, o si eso es lo que queremos pensar del otro. Luego ocurre algo del cual nos arrepentimos o nos agobiamos al respecto. Dije algo y me arrepiento de haber dicho eso. Hice algo y me arrepiento de haber hecho eso. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué le respondí así? Esa es la primera señal de nuestra conciencia estando alerta. Es la conciencia realizando una especie de juicio al respecto. No juicio de si estuvo bien o mal, aunque sí, la conciencia en general se toma como el aspecto moral de nuestra mente, la que nos dice lo que hay que hacer, cómo se debe hacer lo que hacemos, pero una especie de juicio de ¿estoy satisfecha con mi actitud? ¿Estoy de acuerdo con lo que hice? ¿Me representa? ¿Es quien quiero ser? Sucedió algo que no quería que pase, pero pasó. ¿Cómo hago para volver el tiempo atrás? Bueno, no podemos. Volver el tiempo atrás no es opción, pero hay algo parecido.
que es que con el tiempo que va hacia adelante, evitemos que eso vuelva a pasar. Cuidemos de que no se repita. Vamos por la vida aprendiendo a ser como queremos ser. Es la experiencia lo que nos va dando la posibilidad de elegir cómo ser. Si yo no vivo, si yo no cometo errores, no puedo después decidir si quiero que las cosas sucedan de esa manera o no. A partir del error me puedo dar cuenta de que eso no quiero que sea de esa manera y por eso le pongo el nombre de error y trato de hacer algo para que sea distinto. A veces creemos que el cambio no es posible o no vemos cómo aprender de lo que sucede, cómo encontrarle la vuelta a las cosas. Y de ahí esto de cómo puedo hacer para que un problema se convierta en una oportunidad. Y es que todos los problemas son oportunidades. Cualquier problema es una oportunidad. Me despidieron del trabajo, ¿es un problema? No, es una oportunidad de encontrar un mejor trabajo. Me separé de mi pareja, ¿es un problema? No, es una oportunidad para estar solo un tiempo y descubrir quién sos. Para recuperar tu independencia. Quizá que con tu pareja tenías una relación un poco tóxica, un poco que te apaga, que no te hace bien. Y bueno, estás solo otra vez. Solo no estamos nunca, en realidad. Estamos rodeados de un mundo entero de personas. Ahora, estar solo también está bueno para descubrirse, para reflexionar, para meditar sobre uno mismo. Entonces, me dejaron plantado en la plaza. Estoy esperando a alguien con el que me iba a encontrar a las 3 de la tarde y son 3:30 y todavía no llegó. Bueno, agradezco ese rato de soledad, porque puedo pensar. ¿Y en qué estoy pensando? Uy, mis pensamientos son horribles. No, bueno, pará. Son pensamientos. Saquémosle el título de si horribles o no. Son pensamientos. Vienen. ¿Qué me están mostrando? ¿Qué me pueden enseñar? ¿Qué me están contando de mí misma? De cómo funciona mi mente. Entonces, ser como queremos ser es posible siempre y cuando podamos hacer un autorreconocimiento. Y para autorreconocernos tenemos que prestarle atención a lo que pensamos. Ser conscientes de cómo sentimos, de cómo nos dirigimos al resto y a nosotros mismos, cuál es el discurso con nosotros mismos y con los demás, y cómo hacemos, qué es lo que hacemos y cómo, nuestro accionar. Muchas veces aprendimos que se debe ser de una manera, pero no somos de esa manera. Quizás somos incluso de una manera que dice la sociedad que se debe ser, pero no queremos ser así. Podemos plantear muchas filosofías para analizar esto. Hay quienes dicen que son demasiado buenas y que les va mal siendo tan buenas porque la gente se aprovecha y les gustaría no ser tan buenas. Según la filosofía del karma, por ejemplo, esto no sería posible, ya que ser bueno trae bondad. Y el karma explica que quizá esta bondad sea una falsa bondad, una acción motivada por miedo a la consecuencia de no ser bueno, o por la intención de mostrarse bueno frente a un mundo que exige bondad. Obviamente, ¿por qué no desearíamos ser buenos con los demás? ¿Por qué no desearíamos ser amables y gentiles? ¿No? Quizá deseamos ser hostiles y bueno, cada uno está en su decisión. Si ser hostil a mí me hace sentir bien, bueno, ser hostil. Consideremos también que estamos impactando sobre la vida de los demás y podemos generar daño a los demás por ser hostiles, aunque ese daño quizá a la otra persona le genera un aprendizaje. Le da el pie para hacer de otra manera, le da el pie para transformarse, para convertirse, para tomar una decisión. Quizá una persona fue hostil y dijo, uy, ¿qué hago viviendo en este barrio? No quiero vivir más en este barrio. Y eso fue el punto de partida para que se vaya de viaje por el mundo. Porque un vecino fue muy hostil. Y sucede. Entonces, cada uno es como es. La cuestión es si estamos eligiendo o no ser de esa manera. Para las personas que creen que son demasiado buenas y les gustaría ser menos buenas, bueno, ¿por qué no estamos siendo menos dadas? ¿Por qué somos tan gentiles con todo el mundo si sentimos que eso no es bueno para nosotros? En las relaciones de amistad y de amor romántico puede generarse una diferencia de poderes, una dominación o incluso una dependencia. Muchas personas se quejan porque son dominadas o porque son muy dominantes. Y a veces pasa que, esto en general lo charlan con un profesional de la salud mental y le dicen, no, porque siento que todo el tiempo soy muy dominante con mi pareja. Y quizá está buscando una persona dominable. Obviamente, si me gusta ser dominante, voy a buscar personas dominables. Si quiero dejar de ser dominante, probablemente se genere una ruptura o algún tipo de problema con la persona a la cual domino, porque esa persona está acostumbrada a ser dominada. Quizá esto de ser dominante, podemos cambiarle la palabra dominante y poner la palabra influyente. Porque quizá no es necesario cambiar esa relación.
Quizá uno es influyente y no está mal que así sea, porque la forma que tiene de influir a los demás es una forma que a los demás les influye de manera positiva, por poner una palabra, ¿no? Por pensarlo de que va a influir en su evolución, en su crecimiento, en su desarrollo. A veces influenciamos llevando a puertos deseados por la otra persona. A veces no, a veces la influencia le hizo a la persona un cambio radical que, bueno, cambió su vida de ahí en adelante. Y quizá el camino por la que lo llevó es el camino por el que tenía que ir, si no, no hubiese sido ese el camino, obviamente. Pero puede que una de las partes, la influenciada o el influenciante, el influencer, desee cambiar. Una dejar de ser tan influyente, la otra dejar de ser tan influida. Y se puede, claro que se puede. La cuestión es cómo llegamos a la conversación incómoda en la que admitimos que hay una desigualdad en la relación. Cómo llegamos al momento en el que nos damos cuenta que estamos siendo de una manera que no queremos ser. Estamos siendo influidos. No quiero ser tan influida. ¿Cómo hago? Se lo planteo, por ejemplo, a mi pareja. Me estoy dando cuenta que estoy haciendo muchas cosas porque vos me las planteás. Y soy una persona influenciable. Entonces necesito empezar a decirte que no a algunas cosas para poder tomar decisiones por mí misma y hacer cosas que a mí me gusta hacer, porque si no siempre me quedo en la cómoda de hacer lo que vos querés hacer. Y eso es importantísimo reconocerlo y reconocerse como influyente e influido. Porque de esa manera también tomamos las riendas de la vida. Revisar cómo somos con nosotros mismos es el primer paso para luego poder ver cómo ser con el resto. Referirse a otras señas despectivamente. Muy común escuchar a una persona diciendo de alguna forma despectiva cómo es otra persona. Observar las maneras de vestir de los demás y ser despectivo con ello. Criticar la forma en la que alguien camina o se viste, o baila, o se ríe. Muchas veces es solo un pensamiento y no lo dejamos ir. No lo expresamos. Otras veces es un comentario hacia alguien con quien estamos. Muchos de estos comentarios pueden ser destructivos. Porque hay personas que a partir de ese comentario su vida cambia y cambia para siempre. A alguien le dijeron gordo en la calle y su vida cambió para siempre. Quizás fue el trigger, quizás fue el gatillo para que empiece a cuidar su salud nutricional. Y a partir de eso ahora es fisicoculturista, qué sé yo. Puede suceder lo que sea. La cuestión es, ¿yo quiero ser así? ¿Quiero ser despectivo con el mundo? Sí, bueno, seguí siéndolo. Seguí siéndolo, que un montón de gente te lo va a agradecer y otros te van a odiar. Pero si no quiero serlo, ¿por qué lo soy? Quizás llegamos a una fiesta familiar y vino una de las primas con su pareja, presentándolo en familia. Y escucho a mi tía que dice, mirá la cara que tiene este pobre diablo. Este comentario puede ser utilizado para intervenir, hacer algo. Nos podemos quedar simplemente viendo la cara de pobre diablo del novio de mi prima, o vamos a saludarlo, hacerlo sonreír e incluirlo en la familia. Hace poco estábamos en un festival y había un chico con muletas que tenía algún tipo de deterioro cognitivo también. Y fuimos a bailar con él y sus amigos y lo cuidamos todo el festival. Mi yo del pasado se hubiera mantenido al margen, porque me acuerdo cómo era yo cuando veía a una persona que quizá tenía algún tipo de retraso, algún tipo de déficit, porque me quedaba preguntándome qué le habría pasado y me daba vergüenza acercarme. Ya no lo hago. Antes era de otra manera, ahora soy distinta. Y me animo a ir, sacarlo a bailar. Conozco personas que se hubiesen alejado de él con asco. Hay todo tipo de seres humanos en esta vida. Cada uno puede ser como quiera ser. Y todos nos enseñan, tanto como lo que queremos ser como lo que no queremos ser. Porque lo que no queremos ser es un ejemplo. Si veo a alguien que está haciendo de una forma que a mí no me gusta, yo puedo aprender a no ser así. Está en nuestra conciencia elegir cada acción. Si queremos ser más amigables, entonces debemos empezar con nuestra propia persona. Hablarnos con amor y armonía a nosotros mismos. El diálogo interno debe ser más amigable, aceptándome como soy, amigándome con mi ser. Y para amigarme con mi ser, podemos empezar cambiando aspectos de nuestro ser que no nos gusten. Y para identificar lo que no nos gusta a nosotros mismos, debemos practicar la autoobservancia. Ser diligentes y reconocer qué aspectos sí y qué aspectos no. También podemos practicar el ser como nos gustaría que sean con nosotros. Entonces, si deseamos que la gente en la calle nos sonría cuando nos ve, entonces tenemos que ir con una sonrisa. Con la tranquilidad en el rostro si queremos que nos miren con un rostro tranquilo.
Se puede saludar y agradecer. Siempre tenemos miedo a que el buenos días no sea devuelto. Yo cada vez que le digo buen día a una persona que desconozco, siempre vivo con el miedo de que, ay, si no me devuelve el saludo voy a quedar como una tonta y que no me respondió. Y si no responden con saludo y sonrisa, ¿cuál hay? Pero si yo quiero ser una persona saludadora y sonriente, lo puedo hacer. Tengo que empezar yo siendo así. El cómo queremos ser es una respuesta que solo podemos obtener si nos lo preguntamos y nos esforzamos en responderlo. El ego va a rechazar la demostración de errores, de aquello que no nos gusta admitir que somos. Pero partiendo de la base de que no hay tales errores o aciertos, podemos aceptar lo que somos y empezar hoy a intentar cambiarlo. No es que la persona que soy hoy está mal, sino que la persona que soy hoy no quiero serla. Justo así como soy, 100% no. Quiero cambiar algunas cosas. Bueno, ¿qué quiero cambiar y cómo hago para cambiarlo? Puedo revisar cómo fue mi día. Por eso el yo de hoy es el que se para a la izquierda. Si yo voy a hacerlo a la noche, esta reflexión, puedo revisar quién fui. Cómo traté a mis compañeros de trabajo, cómo traté a la del kiosco, cómo traté a la del supermercado, cómo traté a la que conducía el bus en el que me subí, cómo respondí los mensajes, cómo traté a mi mamá, cómo me traté a mí misma. ¿Qué comí? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? En general lo que más nos acordamos del día es lo que más feliz nos puso o lo que más nos dolió. Poco registro tenemos de lo que comimos o de las caras de los que viajaron con nosotros en el tren. Pero si una cara nos parecía desagradable o hermosa, probablemente la recordemos. Si en el trabajo un compañero me saludó con amor y me convidó una galletita, probablemente lo recuerde tanto como si mi jefe me criticó la última presentación o reprobó mi llegada 5 minutos tarde porque se atrasó el tren. De ahí podemos partir, reforzando lo que nos gusta hacer e intentando cambiar lo que no nos gusta. No hace falta cambiarlo todo de la nada, ni de un día para el otro. Y siempre hay tiempo para hacerlo, siempre hay algo de energía para dedicarle. Puedo empezar revisando mi día, qué pasó, y mañana cuando me levanto intentar poner más conciencia sobre estos 4 accionares, sobre estos 4 verbos, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, hacia mí y hacia el resto. Si de pronto descubro que mis pensamientos suelen ser destructivos, si de pronto por ponerme a analizar lo que pienso, descubro pensamientos destructivos o muy críticos, despectivos, como hablaba anteriormente, puedo empezar por la aceptación. Primero acepto que estos pensamientos viven en mí. Acepto que pienso en esto. Debo reconocer y aceptar al yo de hoy para que el yo de mañana tenga sobre qué trabajar. Debo tolerarme para saber con qué me voy a encontrar mañana si sigo siendo como soy. Entonces agarramos una hoja y la dividimos en 2. Me dibujo a la izquierda hoy. Me dibujo a la derecha mañana. Si lo hago a la mañana, me dibujo a la izquierda ahora. Y durante mi día voy a tratar de alcanzar ser la persona de la derecha. A la persona de la izquierda le voy a dibujar, le voy a escribir las preguntas. ¿Cómo soy? ¿Cómo siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Qué y cómo hago? Respondo estas preguntas, las respondo con conciencia. Y a la derecha, yo misma, mañana o hoy a la noche, dirigiendo el ser al cómo quiero ser, cómo quiero sentir, pensar, hablar, qué y cómo hacer. Quiero hablar más alto porque en mi tono bajo nadie me escucha y no me expreso como desearía. Quiero hablarme más despacio porque me atropello cuando hablo. Quiero depender menos de otros para hacer cosas, porque hoy quise andar en bicicleta y como nadie me acompañó me quedé en casa enojada porque nadie me quiso acompañar. Me quiero dejar de enojar porque el resto no quiere hacer las cosas que yo quiero hacer. Quiero pensar en el futuro y sentir esperanza, pero todo lo que hablan mis amigos sobre la situación del país me hace sentir todo el tiempo que no hay posibilidad de cambio. ¿Cómo quiero ser? Esa es la pregunta. Y escribiéndolo, aunque sea, hacemos el primer paso, que es reconocer quién somos hoy y quién queremos ser. Todo es posible. Se puede ser todo lo que queramos ser.
La personalidad viene moldeada, pero podemos trabajar activamente sobre cómo se expresa. Es cuestión de intentarlo, poner un poquitito todos los días y acercarnos cada vez más a ese potencial de humano que deseamos ser. Por nosotros, por el resto, por lo que sea que nos planteemos que queremos hacerlo, tenemos la capacidad. Todos podemos. Es parte de la humanidad la capacidad de cambiar, de desarrollarse. Inspirémonos en personas que son como queremos ser. Acerquémonos a esas personas. Preguntémosle. Y siempre consideremos que todos pasamos por esto. Que nadie nació siendo como quería ser. Que nos enseñan cómo deberíamos ser, pero no necesariamente somos ese ideal de humano. Y todos los días vamos a tener que poner energía para tratar de serlo. No va a llegar un día en el que simplemente vamos a ser así y ya. Todos los días es parte de nosotros y de nuestra responsabilidad de querer ser y hacer lo que queremos, como queremos, dentro de nuestras posibilidades. Gracias por llegar hasta acá. Ojalá les haya servido mucho este episodio, porque a mí me sirvió muchísimo hacerme estas preguntas, me sirvió muchísimo para poder dirigir mi energía vital en el sentido en el que yo quería, en el que yo quiero, y día a día hago mi autoobservancia y con mucha diligencia trato de darme cuenta de si estoy siendo quien quiero ser, si no estoy siendo quien quiero ser, y en base a eso trabajo activamente en moldear mi personalidad. Gracias otra vez, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de Sadhana, despertando tu propósito. Hasta la próxima.